María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 25 de agosto, San Luis de Francia, el Rey Justo. En medio de las dificultades de la regencia, supo doña Blanca infundir en el tierno infante los ideales de una vida pura e inmaculada. No olvida el inculcarle los deberes propios de oficio que había de desempeñar más tarde, pero ante todo va haciendo crecer en su alma un anhelo constante de servicio divino, de una sensible piedad cristiana y de un profundo desprecio a todo aquello que pudiera suponer en él el menor atisbo de pecado. Hijo, le venía diciendo constantemente, prefiero verte muerto que en desgracia de Dios por el pecado mortal. Es fácil entender la vida que llevaría aquel santo joven ante los ejemplos de tan buena y tan delicada madre. Tanto más si consideramos la época difícil en que a ambos les tocaba vivir, en medio de una nobleza y de unas cortes que venían a convertirse no pocas veces en hervideros de lo más desenfrenados, rebosantes de turbulencias y de tropelías. Contra estas tuvo que luchar denodadamente doña Blanca, y cuando el reino había alcanzado ya un poco de tranquilidad, hace que declare mayor de edad a su hijo, el rey futuro Luis IX, el 5 de abril de 1234. Ya rey, no se separará San Luis de la sabia mirada de su madre, a la que tiene siempre a su lado para tomar las decisiones más importantes. En este mismo año, y por su consejo, se une en matrimonio con la virtuosa Margarita, hija de don Ramón Berenguer, conde de Provenza. Ella sería la compañera de su reinado y le ayudaría también a ir subiendo poco a poco los peldaños de la santidad. En lo humano, el reinado de San Luis se tiene como uno de los más ejemplares y completos de la historia. Su obra favorita, Las Cruzadas, son una muestra de su ideal de caballero cristiano, llevando hasta las últimas consecuencias de sacrificio y de la abnegación. Por otra parte, tanto en la política interior como la exterior, San Luis ajustó su conducta a las normas más estrictas de la moral cristiana. Tenía la noción de que el gobierno es más un deber que un derecho. De aquí que todas sus actividades obedecieran solamente a esta idea, el hacer el bien, buscando en todo la felicidad de sus súbditos. Desde el principio de su reinado, San Luis lucha para que haya paz entre todos, pueblos y nobleza. Todos los días administra justicia personalmente, atendiendo las quejas de los oprimidos y desamparados. Desde 1247, comisiones especiales fueron encargadas de recorrer el país con objeto de enterarse de las más pequeñas diferencias. Como resultado de tales informaciones fueron las grandes ordenanzas de 1254, que estableció un compendio de obligaciones para todos los súbditos del reino. El reflejo de estas ideas, tanto en Francia como en los países vecinos, dio a San Luis fama de bueno y justiciero, y a él recurrían a veces en demanda de ayuda y de consejo. Con sus nobles se muestra decidido para arrancar de una vez la perturbación que sembraban por los pueblos y ciudades. En 1240 estalló la última rebelión feudal a cuenta de Hugo de Lusigán y de Raimundo de Tolosa, a los que se sumó el rey Enrique III de Inglaterra. San Luis combate contra ellos y derrota a los ingleses en Saintes, el 22 de julio de 1242. Cuando llegó la hora de dictar condiciones de paz, el vencedor desplegó su caridad y misericordia. Hugo de Lusigán
y Raimundo de Tolosa fueron perdonados, dejándoles en sus privilegios y posesiones. Si eso hizo con los suyos, a un extremo más su generosidad con los ingleses. El Tratado de París de 1259 entregó a Enrique III nuevos feudos de Cahors y Perigües, a fin de que, en adelante, el agradecimiento garantizara mejor la paz entre los dos estados. Padre de su pueblo y sembrador de paz y de justicia, serán los títulos que más han de brillar en la corona humana de San Luis, rey. Exquisito en su trato, éste lo extiende sobre todo en sus relaciones como con el Papa y con la Iglesia. Cuando por Europa arreciaba la lucha entre el emperador Federico II y el Papa por causa de las investiduras de regalías, San Luis asume el papel de mediador, defendiendo en las situaciones más difíciles a la Iglesia. En su reino apoya siempre su interés, aunque a veces ha de intervenir contra los abusos a que se entregaban algunos clérigos, coordinando de este modo los derechos que como rey tenía sobre su pueblo con los deberes de fiel cristiano, devoto de la silla de San Pedro y de la jerarquía, para hacer más eficaz el progreso de la religión. En sus estados se dedicaba a proteger las iglesias y los sacerdotes. Lucha denodadamente contra los blasfemos y perjuros, y hace porque desaparezca la herejía entre los fieles, para lo que implanta la Inquisición romana, favoreciéndola con sus leyes y decisiones. En este sentido, fueron muy celebradas las grandes solemnidades que llevó a cabo en ocasión de recibir en su palacio la corona de espinas que con su propio dinero había desempeñado del poder de los venecianos, que de este modo la habían conseguido del empobrecido emperador del Imperio griego, Balduino II. En 1238 la hace llevar con toda pompa a París y construye para ella en su propio palacio una esplendorosa capilla, que de entonces tomó el nombre de la Capilla Santa, a la que fue adornando después con una serie de valiosas reliquias, entre las que sobresalen una buena porción del santo madero, de la cruz y de hierro de la lanza con que fue atravesado el costado del Señor. A todo ello añadía nuestro santo una vida admirable de penitencia y sacrificios. Tenía una predilección especial para los pobres y desamparados, a quienes sentaba muchas veces a su mesa, les daba él mismo la comida y les lavaba con frecuencia los pies, a semejanza del maestro. Por su cuenta recorre los hospitales y reparte limosnas, se viste de cilicio y castiga su cuerpo con duros cilicios y disciplinas. Se pasa grandes ratos en oración y en este espíritu, como antes hiciera con él su madre, doña Blanca, va educando también a sus hijos, cumpliendo de modo admirable sus deberes de padre y de rey y de cristiano. Solo le quedaba a San Luis testimoniar de un modo público y solemne el gran amor que tenía para con nuestro Señor, y esto le impulsa a alistarse en una de aquellas cruzadas, llenas de fe y de heroísmo, donde los cristianos de entonces iban a luchar con su Dios contra sus enemigos, con ocasión de rescatar los santos lugares de Jerusalén. A San Luis le cae la gloria de haber dirigido las dos últimas cruzadas, en unos años en que ya había decaído mucho el sentido noble de estas empresas y que él vigoriza de nuevo dándoles el sello primitivo de la cruz y del sacrificio. En un tiempo en que estaban muy apurados los cristianos del Oriente, el Papa Inocencio IV tuvo la suerte de ver en Francia al mejor de los reyes, en quien podía
confiar para organizar en su socorro una nueva empresa. San Luis, que tenía pena de no amar bastante a Cristo crucificado y de no sufrir bastante por él, se muestra, cuando le llega la hora, como un magnífico soldado de su causa. Desde ese momento va a vivir siempre con la vista clavada en el Santo Sepulcro y morirá murmurando Jerusalén. En cuanto a los anteriores esfuerzos para rescatar los santos lugares, había fracasado, o poco menos, la cruzada de Teobaldo IV, conde de Champagne y rey de Navarra, emprendida en el año 1239 a 1240. Tampoco la de Ricardo de Cornualles, en 1240 a 1241. Había obtenido otra cosa que la liberación de algunos centenares de prisioneros. Ante la invasión de los mogoles, unos 10.000 caresmitas vinieron a ponerse al servicio del sultán de Egipto y en septiembre de 1244 arrebataron la ciudad de Jerusalén a los cristianos. Conmovido, el Papa Inocencio IV exhortó a los reyes y al pueblo en el Concilio de León a tomar la cruz, pero solo el monarca francés escuchó la voz del vicario de Cristo. Luis IX, lleno de fe, se entrevista con el Papa en Cluny, noviembre de 1245, y mientras Inocencio IV envía embajadas de paz a los tártaros mogoles, el rey apresa una buena flota contra los turcos. El 12 de junio de 1248 sale de París para embarcarse en Marsella. Le siguen sus tres hermanos, Carlos de Anjou, Alfonso de Poitiers y Roberto de Artois, con el duque de Bretaña, el conde de Flandes y otros caballeros y obispos, y más. Su ejército lo componen 40.000 hombres y 2.080 caballos. El 17 de septiembre los hallamos en Chipre, sitio de concentración de los cruzados. Allí pasan el invierno, pero pronto les ataca la peste y demás enfermedades. El 15 de mayo de 1249, con refuerzos traídos por el duque de Borgoña y por el conde de Salisbury, se dirigen hacia Egipto. Con el escudo al cuello, dice un cronista, y el yelmo a la cabeza, la lanza en el puño y el agua hasta el sobaco. San Luis, saltando de la nave, arremetió contra los sarracenos. Pronto era dueño de Damieta el 7 de junio de 1249. El sultán propone la paz, pero el santo rey no se la concede, aconsejado de sus hermanos. En Damieta espera el ejército durante 6 meses mientras se les va uniendo nuevos refuerzos, y al fin, en vez de atacar a Alejandría, se decide a internarse más al interior para avanzar contra el Cairo. La vanguardia, mandada por el conde Roberto de Artois, se adelanta temerariamente por las calles de un pueblecillo llamado Masura, siendo aniquilada casi totalmente, muriendo allí mismo el hermano de San Luis el 8 de febrero de 1250. El rey tuvo que reaccionar fuertemente y al fin logra vencer en duros encuentros a los infieles, pero estos se habían apoderado de los caminos y de los canales en el delta del Nilo, y cuando el ejército, atacado del escorbuto, del hambre y de las continuas incursiones del enemigo, decidió por fin retirarse otra vez a Damieta, se vio sorprendido por los sarracenos, que degollaron a muchísimos cristianos, cogiendo presos al mismo rey, a su hermano Carlos de Anjou, a Alfonso de Poitiers
y a los principales caballeros el 6 de abril. Era la ocasión para mostrar el gran temple del alma de San Luis. En medio de su desgracia, aparece ante todos como una serenidad admirable y una suprema resignación. Hasta sus mismos enemigos le admiraban y no pueden menos que tratarle con reverencia. Obtenida poco después la libertad, que con harta pena para el santo llevaba consigo la renuncia de Damieta, San Luis desembarca en San Juan de Acre con el resto de su ejército. 4 años se quedó en Palestina, fortificando las últimas plazas cristianas y peregrinando con profunda piedad y devoción a los santos lugares de Nazaret, Monte Tabor y Caná. Solo en 1254, cuando supo la muerte de su madre, doña Blanca, se decidió volver a Francia. A su vuelta, es recibido con amor y devoción por su pueblo. Sigue administrando justicia por sí mismo, hace desaparecer los combates judiciarios, persigue el duelo y favorece cada vez más a la Iglesia. Sigue teniendo un interés especial por los religiosos, especialmente por los franciscanos y dominicos. Conversa con San Buenaventura y el santo Tomás de Aquino, visita los monasterios y no pocas veces hace con ellos oración como un monje más de la casa. Sin embargo, la idea de Jerusalén seguía permaneciendo viva en el corazón y en el ideal del santo. Si no llega un nuevo refuerzo de Europa, pocas esperanzas le iban quedando ya en los cristianos del Oriente. Los mamelucos les molestaban amenazado con arrojarles de sus últimos reductos. Por si fuera poco, en 1261 había caído a su vez el Imperio Latino, que años antes fundaran los occidentales en Constantinopla. En Palestina dominaba entonces el feroz Bibars, la pantera, mahometano, fanático, que se propuso acabar de todo con los cristianos. El Papa Clemente IV instaba por una nueva cruzada, y de nuevo San Luis, ayudado esta vez por su hermano, el rey de Cilicia, Carlos de Anjou, el rey Teobaldo II de Navarra, por su otro hermano Roberto de Artois, sus 3 hijos y gran compañía de nobles y pleslados, se decide a luchar contra los infieles. En esta ocasión, en vez de dirigirse directamente al oriente, las naves hacen proa hacia Túnez, enfrente de las costas francesas. Tal vez obedeciera esto a ciertas noticias que habían llegado a oídos del santo de parte de algunos misioneros de aquellas tierras. En un convento de dominicos de Túnez parece que éstos mantenían buena relación con el sultán, el cual hizo saber a San Luis que estaba dispuesto a recibir la fe cristiana. El santo llegó a confiarse en estas promesas, esperando encontrar con ello una ayuda valiosa para el avance que proyectaba hacer Egipto y Palestina. Pero todo iba a quedar en un lamentable engaño, que iba a ser fatal para el ejército del rey. El 4 de julio de 1270 zarpó la flota de Aguas Muertas y el 17 se apoderaba San Luis de la antigua Cartago y de su castillo. Solo entonces empezaron los ataques violentos de los sarracenos. El mayor enemigo fue la peste ocasionada por el calor, la putrefacción del agua y de los alimentos. Pronto empieza a sucumbir los soldados y los nobles. El 3 de agosto muere el segundo hijo del rey, Juan Tristán. 4 días más tarde, el legado pontificio, y el 25 del mismo mes, la muerte arrebata al mismísimo San Luis, que, como siempre, se había empeñado en cuidar por sí mismo a los apestados y moribundos. Tenía entonces 56 años de edad
y 40 de reinado. Pocas horas más tarde, arribaba a las naves de Carlos de Anjou. Se asumió la dirección de la empresa. El cuerpo del santo rey fue trasladado primeramente a Cilicia y después a Francia para ser enterrado en el Panteón de San Dionisio en París. Desde este momento iba a servir de grande veneración y piedad para todo su pueblo. Unos años más tarde, el 11 de agosto de 1297, era solemnemente canonizado por su santidad el Papa Bonifacio VIII en la iglesia de San Francisco de Orvieto, Italia. Oración a San Luis de Francia contra los infortunios. Glorioso San Luis de Francia, hijo de reyes ejemplares y piadoso, que supieron llenar tu alma de pureza y piedad, y te educaron para reinar en la tierra con amor y justicia, y sobre todo, y ante todo para alabar y servir a Dios. Dotado de grandes virtudes y noble corazón, fuiste desde niño fiel seguidor del Señor y viviendo entre los lujos y riquezas de la corte, nunca te alejaste de la santidad y moral cristiana, poniendo todo tu empeño y vida al servicio de los demás. Admirable San Luis de Francia, que con oración, penitencia y sacrificio, y siempre entregado a hacer el bien, solo quisiste la felicidad y bienestar de tus súbditos, buscando la paz, el entendimiento y la armonía entre los más adinerados y los más pobres, entre los más afortunados y los más desdichados, administrando la justicia sin importar clase y condición, mediando para evitar abusos y discriminaciones, atendiendo personalmente a los pobres desamparados, enfermos y abandonados, resolviendo sus desgracias, infortunios y adversidades. Hoy acudo a ti para implorar tu caridad y generosidad, tú que fuiste padre afectuoso de tu pueblo y sembraste la paz y la justicia entre todos ellos. Intercede ante el Padre Misericordioso para que me ayude en mis preocupaciones y conflictos, y me conceda lo necesario para solucionar esto que tanto me atormenta y aflige. Venerable San Luis, ayúdame en mis serias dificultades, haz que pueda salir airoso de mis problemas judiciales. Aleja la miseria, la ruina y las carencias de mi vida. Dame la tranquilidad y sosiego que tanto preciso para que en mi hogar haya paz, dicha y bienestar. Rey Santo, tú que sentiste tanto amor por nuestro Señor, que con fe y heroísmo dirigiste las cruzadas para rescatar los santos lugares en Jerusalén, enséñame a seguir tu ejemplo de entrega, fe y caridad, y haz que cada día ame más a Jesucristo, a quien por tu mediación, oh Santo Protector, espero ver, amar eternamente en la patria celestial. Amén.